Bienvenidos a todos. Soy Marimar García, soy parte del equipo de FUNED y hoy les quiero presentar a Víctor Hugo Luque Salcedo. Él estudió actuaría en el ITAM, institución donde también fue capitán de la selección de fútbol y albergó el sueño de debutar en primera división y vestir la playera de la selección nacional. Con esa misma determinación que lo distinguía en la cancha, decidió salir de México para competir al más alto nivel. Primero en la Universidad de Tulane, donde cursó un MBA, y en el 2010, con el apoyo de FUNED, cruzó el mundo hasta la Universidad de Macquarie en Australia para obtener un Master in Science en Agribusiness, una experiencia que amplió su visión global y afiló sus herramientas financieras. El deporte, él dice, le enseñó algo que ninguna aula puede dar por sí sola, que el trabajo en equipo es la clave del éxito en cualquier organización. Y su trayectoria habla por sí sola. 30 años de experiencia en banca, seguros y energía. Fue titular de la unidad de la Secretaría de Energía, Head de Prestaciones Económicas en el IMSS, lleva 20 años como catedrático en el ITAM, presidente del Consejo de Hábitat para la Humanidad y socio de Attic Capital desde el 2020 a la fecha. Es una firma de asesoría financiera y banca de inversión. Víctor, tu historia es la prueba viva de que apostar por el talento mexicano vale la pena. Hoy, tu trayectoria inspira a la siguiente generación de profesionistas que sueñan con hacer lo mismo que tú hiciste, aprender, crecer y regresar a México para construir. Muchas gracias por ser parte de la comunidad FUNED. Te dejo la presentación y los micrófonos para que empecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marimar. Antes de iniciar, nada más, Marimar, ¿me escuchan bien? Perdón, ¿me oyen bien ahí? Sí, todos bien. Perfecto. Cualquier cosa que no escuchen, pónganos en el chat y al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas para que no lo interrumpamos. Gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a FUNED por esta oportunidad. Para mí siempre ha sido muy importante de todas las instituciones de las cuales yo he recibido algún tipo de apoyo, de beneficio o de ayuda para poder hacer lo que he hecho a lo largo de mi vida profesional, el poder regresar un poquito de lo mucho que me han dado, ¿no? Y en el caso particular de FUNED, estoy muy agradecido de que pude ir en Australia por su apoyo y siempre he estado consciente de que el apoyo que le dan distintas organizaciones, estudiantes mexicanos para estudiar en el extranjero, es algo que de verdad es muy valioso. Pues, bueno, primero que nada, además del agradecimiento a FUNED, yo esta presentación que me pidieron que les compartiera, básicamente tiene tres enfoques que les quiero compartir. Primero, digo, yo jugué fútbol pues, a un nivel bastante razonable, creo, pues, desde los 6 7 años como hasta los 25 que dejé de jugarlo de manera, digamos, diaria o continua. Entonces, primero compartirles algunas experiencias que tuve como jugador. Segundo, a lo largo de mi vida también he sido aficionado, como lo sigo siendo hoy, listo para que inicie el Mundial en un par de días. Y tercero, cómo esa parte de jugador y aficionado me ha permitido en mi vida diaria como profesionista aplicar distintas experiencias. Entonces, les voy a compartir una presentación que de verdad yo no quiero que sea un monólogo. Si bien es cierto que hay una sección de preguntas y respuestas al final, con toda confianza, si hay alguna pregunta o algo, les pido de favor que me la hagan llegar. Yo estoy presentando en el Zoom, entonces se ve muy pequeño, pero sí te pido de favor, Marimar, que si ahí hubiese alguna pregunta en lo que yo voy presentando, me interrumpa, ¿no? Sí, Entonces, a ver, claro. Yo estoy aquí al pendiente. gracias, mamá. Casi no se escucha. Dicen que se A ver, escucha muy bajo. Hay que ¿se subirle un escucha muy bajo? poquito. A ver, le subo un poquito entonces. Sale. A ver. Creo que Ah, ahí se sí, escucha mucho un mejor. poquito mejor. Sale. Sí. Bueno, a ver, básicamente, obviamente, pues estamos en una época donde estamos por jugar un mundial de fútbol en México y obviamente les voy a compartir experiencias del fútbol que yo de alguna manera traslado siempre a la vida profesional, como lo he hecho toda mi vida, ¿no? A lo largo de mi trayectoria profesional ha habido muchos ejemplos de situaciones profesionales que yo he pedido aterrizar a mi vida profesional y me doy cuenta que son cosas que yo aprendí no en una escuela, no en un salón de clases,
y que muchas de ellas las aprendí en un campo de fútbol, ¿sale? Entonces, bueno, a ver, primero, no sé si estén conscientes de que este año México va a ser historia. Yo soy de las personas que como mexicano siempre prefiero ver el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Y para mí que mi país México, organice por tercera ocasión una Copa del Mundo es algo que me llena de orgullo, ¿sale? México tiene muchas cosas como país que nosotros tenemos que ver. Si bien es cierto que tristemente se ha politizado mucho la situación de nuestro país en los últimos años, de entrada tenemos que entender que somos la economía global número 12 o 13 del mundo, ¿sale? Seguimos siendo de los 5 destinos internacionales que más turistas reciben de todo el mundo. Tenemos un tipo de cambio relativamente estable, una inflación entre el 4 y 5%, un país que aún tiene el grado de inversión. Entonces, creo que en general tenemos muchas cosas que nos hacen ver el vaso medio lleno. Y yo como mexicano siempre prefiero ver el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Y bueno, ahí están Juanito y Pique, que son las mascotas del Mundial de México 70 y el Mundial de México 86. Y nosotros en un par de días vamos a hacer historia. ¿Por qué? Porque vamos a inaugurar, México va a ser el primer país en la historia que tiene 3 partidos inaugurales de Copa del Mundo. Ahora bien, seguramente ustedes reconocen a estas dos personas. Bueno, este de la izquierda, Edson Arantes do Nascimento Pelé, para muchos el mejor futbolista de la historia. Él fue el campeón en México 70, junto con la selección de Brasil. Este es el Estadio Azteca, México 70. Y aquí a la derecha tenemos a Diego Armando Maradona, que para muchos es el mejor futbolista argentino de la historia, que marcó goles memorables en la Copa del Mundo de México 86, y aquí está pletórico en el Azteca levantando un título del mundo. Si nos remontamos, digamos, al siglo pasado, hasta antes de que aparecieran Messi, Ronaldo y las figuras actuales, definitivamente Pelé y Maradona estaban en el Olimpo del fútbol. Entonces, yo ahí les digo historia porque vean a Maradona y vean a Pelé en los hombros de las personas que están abajo. Piensen ustedes en el día profesional de su vida que más satisfacción hayan tenido. Piensen ustedes en el día de su vida que hayan obtenido la mejor satisfacción hablando desde un examen profesional, el titularse, el obtener una maestría, el obtener una beca, el recibir una promoción en el trabajo, el ser nombrado socios de su despacho, el ser promovido, ¿sale? Y aquí yo les hago una reflexión. Piensen en el mayor logro profesional de ustedes. Piensen en el mayor logro profesional que hayan reconocido en otra persona que ustedes quieran, ¿sale? ¿Alguna vez los cargaron en hombros como Maradona o Pelé por ese logro? Y no tiene nada que ver con que el logro sea mayor o menor. Tiene que ver con lo que representa el fútbol. ¿Cuántas veces ustedes no han ido a un estadio? Su equipo o su selección anota un gol y ustedes se abrazan con el de al lado sin conocerlo. Esa sensación que detona el fútbol es algo que cuando lo vives como jugador, lo sientes como aficionado y lo trasladas a la parte psicológica y emocional, puedes entender muchas cosas de lo que te implica poder ser un mejor profesionista. ¿Vale? Ahora bien, aquí tenemos a Ronaldo y a Messi. Sin duda, los dos mejores futbolistas de este siglo. Aquí tenemos a Ronaldo cuando ganó la Copa de Europa eh, ganó la Eurocopa con Portugal en el 2016 y Messi cuando ganó el Mundial de Fútbol en Sudáfrica perdón, el Mundial de Qatar en 2022. ¿Sale? Fíjense, tuvieron que pasar 12 años desde que Ronaldo debutó en la selección para poder ganar un título con su selección. 12 años. Y en el caso de Messi tuvieron que pagar 18 años para que ganara un título con su selección. Los dos definitivamente son los de mejores futbolistas de este siglo. Y México va a hacer historia porque en este mundial, digo, es complicado que Portugal o Argentina jueguen en México, pero este mundial va a ser el último mundial de Cristiano y de Messi. ¿Sale? Para mí, ¿qué representan estas dos fotos? Con su selección nacional, no con sus equipos ganaron muchas cosas, Champions, balones de oro. Para mí, ¿qué representan estas fotos? Dedicación. El trabajo que le costó a Ronaldo campeón con Portugal, Eurocopa, y el trabajo que costó a Messi campeón de un mundial Argentina, reflejan la dedicación. Y regreso al mismo ejemplo. Piensen ustedes cuánto trabajo les costó terminar su carrera profesional. Piensen ustedes cuánto les costó conseguir una beca. Piensen ustedes cuánto les costó obtener un logro
en su trabajo, una promoción, un ascenso, etcétera. Eso para mí es un ejemplo claro de dedicación. A muchos de ustedes los conozco, a muchos de ustedes no los conozco, pero me queda claro que esa dedicación tiene que ver con algo que es la persistencia, ¿sale? Entonces no se les olvide como parte inicial. Primero que haremos historia en el 2026 porque organizaremos un tercer mundial. Segundo, que los dos mejores futbolistas de la historia como Maradona y Pelé y Maradona en el orden que quieran, este, hicieron historia en México, ganaron aquí su mundial. Y este último mundial, pues bueno, Messi y Ronaldo tendrán el último mundial de 2026 en sus carreras, ¿vale? Ahora bien, muchos de ustedes a lo mejor están familiarizados con el fútbol, muchos de ustedes no. El fútbol siempre se dice que es como un coche que tiene cuatro ruedas. Quienes hemos jugado fútbol sabemos que el fútbol tiene una parte física, una parte técnica, una parte táctica y lo más importante desde mi punto de vista, una parte mental, ¿sale? Aquí a la izquierda tengo a la selección de México 86, que es la mejor actuación de una selección mexicana en la historia. Es un equipo que acabó invicto, no perdió un solo partido, desafortunadamente fue eliminado en penales y terminó en sexto lugar de una Copa del Mundo. Esperemos que en este mundial nuestra selección que arranca su participación en un par de días logre superarlos. Es una expectativa que yo creo todos los que nos gusta el fútbol la tenemos. Ahora, les voy a hacer la similitud laboral de esto. A ver, lo físico en el fútbol, ¿qué es? Una persona, un atleta tiene que tener una buena condición física, tiene que estar listo para correr al menos durante 2 horas en un campo de fútbol y al menos los futbolistas hoy por hoy corren alrededor de entre 8 y 10 kilómetros en esas 2 horas a distinta intensidad. Piénsenlo ustedes en su trabajo. Ustedes en su trabajo, si no descansan, si no llegan bien dormidos, si no llegan motivados, si no llegan listos, si no llegan a punto para rendir en su trabajo, pues claramente los resultados que van a obtener no van a ser suficientes. ¿Vale? Esa es la primera parte del fútbol, la física. La segunda parte es la técnica. Tú en el fútbol tienes que aprender a recibir un balón, a patearle, a pegarle con las dos piernas, a cabecear, a controlar, a seguir la marca, muchas cosas técnicas que te enseñan desde que vas jugando fútbol. Piensen ustedes en su vida profesional. Su vida profesional, esa parte técnica, es todo aquello que ustedes han aprendido desde que todo aquello que ustedes han aprendido como parte técnica desde que estudiaron una carrera, desde que estudiaron su preparatoria, su universidad, hicieron una maestría, hicieron un posgrado, todos los cursos, todos los trabajos. Esa es la parte técnica que uno como profesionista desarrolla y es otra similitud con el fútbol. Viene una parte muy importante en el fútbol que es la parte táctica. La parte táctica tiene que ser que tú tienes una formación que debes de respetar, tienes una alineación con porteros, defensas, mediocampistas y delanteros, y cada una tiene una función. Y esa función táctica te sirve tanto cuando atacas como cuando defiendes, ¿sale? En el fútbol primero tienes que defender, después tienes que buscar recuperar la pelota, posteriormente tienes que hacer la transición para poder atacar al rival, siguiente vas a atacar y a generar fútbol ofensivo y todo culmina metiendo un gol, ¿sale? Bueno, pues en la parte táctica ustedes piensen en su trabajo. Esa parte táctica son los organigramas que tenemos. Hoy por hoy, a menos que seamos dueños de nuestro propio negocio, tú en cualquier trabajo tienes que tener un organigrama que te va rigiendo por las actividades y funciones que cada uno de nosotros vamos haciendo. Y así como hay líneas de mando verticales, hay unas sinergias horizontales con toda la gente con la que tú trabajas. Esa es la tercera similitud que yo encuentro entre el fútbol y la vida profesional. Y viene la parte más importante para mí, que es la parte mental. La parte mental y la parte psicológica es lo que hace que equipos de ciertas características puedan todavía sobresalir más que otros, ¿sale? Hay equipos que entrenan muy bien lo físico, que entrenan muy bien lo técnico, que se preparan en lo táctico, pero que en ocasiones les falla la parte mental, ¿sale? El caso de México, por ejemplo, es un equipo que le ha faltado dar ese brinco para llegar a estar entre los mejores cuatro del mundo o por qué no poder disputar una final. Y casi siempre el problema que ha tenido es el problema mental, ¿vale? Ahora bien, lo mental involucra muchas cosas. Y si esto lo llevamos a la vida profesional, la parte mental en la vida profesional tiene que ver con lo que se conoce como las soft skills que hoy se mencionan tanto. Las soft skills muchas veces no las aprendemos en la escuela.
Las soft skills son cosas que nosotros desarrollamos de manera social, de manera de convivencia, de manera de tratar a las personas. Y eso es algo que hoy por hoy está, es evidente que se ha hecho una carencia de esas soft skills en muchas cuestiones laborales. Creo que ahí hay varias similitudes que podemos retomar con el fútbol. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia? ¿Alguna mano levantada? Ninguna, Marimar. Nos seguimos entonces. Nos seguimos. Yo te aviso cualquier cosa, pero Vale. muy bien. Gracias, Marimar. Y por Gracias. favor, con toda confianza a todos los asistentes. Digo, si yo hablo una hora, va a ser muy aburrido. Con toda confianza, cualquier duda, pregunta, comentario, queja, sugerencia, de verdad, háganlo, por favor. Pero bueno, a ver, me regreso. No sé si sepan, pero hace casi llevamos un siglo de mundiales, ¿sale? Un siglo de mundiales. ¿Esto por qué es relevante? México, vamos a disputar la edición 23 del mundial, ¿sale? México ha participado en 18 ediciones de 23. ¿En cuáles no ha participado? No participó en Italia 1934, que fue eliminada por Estados Unidos, en un partido único que se hizo antes del Mundial. No participó en 1938, que curiosamente es la única representación que ha tenido en un Mundial. Aquí nos perdimos estos dos. Posteriormente, México no calificó para la Copa del Mundo de 1974. En esa ocasión, antes las eliminatorias se jugaban a recíproca, y en estos tres mundiales, 74, 78 y 82, se jugaron en una sede única. En el caso de 74, México fue a jugar a Haití una eliminatoria, fue goleado por Trinidad y Tobago 4-0 y no calificó al Mundial de Alemania. El Mundial de España 82, el premundial se hizo en Honduras, misma historia. México no calificó al ser eliminado por los equipos centroamericanos. Y la tarde o el día más triste de nuestro fútbol fue el caso de Italia 90. En Italia 90 no calificamos porque la FIFA, por un castigo deportivo, ni siquiera nos dio la oportunidad de participar en la cancha. Ahora bien, quitando estas tres experiencias, estas cinco experiencias amargas que les menciono aquí, México ha participado en 18 de 23 mundiales, incluyendo el que viene, ¿sale? Nos guste o no, México ha sido un participante constante en la Copa del Mundo. Estar en la Copa del Mundo implica estar entre los mejores equipos, ¿sale? Ustedes, eso a mí me habla de haber participado en un 80% de los mundiales, ¿sale? Si has participado en un 80% de los mundiales, yo les diría a ustedes, en su vida profesional, nosotros sabemos que nuestra vida profesional, aunque todos los días tenemos que dar el 100%, pues a veces nos cuesta trabajo darlo, ¿sale? Hoy por hoy ustedes hagan esta similitud con la selección que a veces criticamos y denostamos y demás. ¿Ustedes creen que a lo largo de su vida profesional, ustedes han rendido arriba del 80% de su capacidad? Esa es una analogía que les dejo para que se vuelva muy útil para su vida en lo que ustedes hagan hacia adelante. O sea, debes de rendir al 100%, pero si tú a lo largo de tu vida, en días buenos, malos o regulares, has en promedio rendido arriba del 80, pues me parece que no vamos tan mal, ¿no? Ahora bien, para mí el ejemplo de México en los mundiales es un ejemplo de constancia, ¿sale? El primer campeonato mundial se jugó en 1930 en Uruguay, hace 94 años, 96 años, perdón. De pura casualidad, ¿alguien de ustedes sabe quién es Juan Luque y quién es Juan el Trompo Carreño? ¿Alguien que los conozca? No, yo no tengo idea. ¿Nadie? Veo acá varias preguntas en el chat. ¿Alguien? No. Luis Enrique sí sabe. Ah, no, sí ¿Quién es oye Luis bien. Enrique? ¿No? No, ya, ya, o sí A ver, oye bien. No, tampoco. Pues Bueno, será algo tuyo, a porque ver, pues les cuento. Juan Luque fue el primer entrenador de la selección mexicana. Juan Luque. Pues ahí medio rascándole a la historia, pues puede ser un pariente lejano de mi abuelo. Juan Luque falleció en 1967, antes del Mundial de 1970. No, nunca tuve el gusto de conocerlo, yo nací en 1975. Pero bueno, Juan Luque fue el primer entrenador de la selección mexicana en un Mundial. México inauguró los mundiales. El primer partido de un mundial fue México contra Francia en el estadio Pocitos de Montevideo, Uruguay. Y México, aunque tristemente pierde 4-1, pero en ese partido anota el primer gol en la historia de los mundiales para México. Y el anotador del gol es un jugador de Atlante, que era Juan, y su apodo era el Trompo.
Juan el Trompo Carreño, ¿sale? Entonces, yo hoy les digo a ustedes, si de 1930 a la fecha México sigue siendo un participante constante en los mundiales, a veces con resultados más o menos halagadores, a veces más, a veces menos, este es un ejemplo de constancia. Y yo lo que les digo es, nosotros en nuestro trabajo día a día tenemos que ser constantes en qué, constantes en dar resultados, constantes en crecer, constantes en participar, constantes en trabajar. La constancia es un valor muy importante en la vida profesional y uno debe de ser constante, 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 obteniendo buenos resultados. Días buenos, días malos, días regulares los vamos a tener siempre, pero lo importante es que tengamos la factibilidad y la posibilidad de seguir demostrando que somos buenos profesionistas. ¿Vale? Ahora bien, vamos a empezar ya con cuestiones más prácticas y más cercanas a lo que es el día a día. ¿Sale? A ver, aquí tengo dos fotos. ¿Sabían ustedes que Italia fue el primer equipo en ser bicampeón, o sea, ganar dos mundiales en la historia de, los de las Copas del Mundo? Italia es local en 1934 y gana su primer mundial, derrotando 2-1 a Checoslovaquia. Es un partido muy difícil, pero lo ganan en tiempo extra. Y en esa época, no sé si recuerden, Benito Mussolini empezaba a ser una figura muy importante en Italia. Entonces, este mundial es en Italia. Italia lo gana en tiempo extra a Checoslovaquia y muchos dicen que hubo mucha presión del régimen fascista para que Italia fuera campeón del mundo. ¿Sale? ¿Qué pasa en 1938? Esta foto es la de la izquierda es 1934, la de la derecha es 1938. En 1938 tienen al mismo entrenador, el entrenador se llama Vittorio Pozzo. Y Vittorio Pozzo, antes de la final contra Hungría, recibe un telegrama de Benito Mussolini. Y ese telegrama de Benito Mussolini básicamente decía, vencer o morir. Benito Mussolini recibe ese telegrama, él sabe cómo canalizarlo a sus jugadores, y aquí yo tengo un valor muy importante que mencionar, la resiliencia, ¿sale? Los jugadores italianos tuvieron que ganar ese partido porque no sabemos qué hubiera pasado si no lo hubieran ganado. Pero Benito Mussolini les mandó decir en un telegrama antes del partido, vencer o morir. Italia gana su segundo mundial 4-2 a Hungría, lo gana de una manera más holgada que el primero, pero bueno, al final del partido la anécdota es que el entrenador les comparte que vencer o morir era la única opción que tenía. Y aquí yo cómo llevo esto a la vida laboral. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un deadline urgente de algo que tenemos que vencer, que terminar sí o sí? Un cierre contable, un estudio actuarial, un análisis financiero. Un deadline urgente para terminar algo. ¿Qué tenemos que hacer para terminar algo en un deadline? Esa resiliencia que uno tiene es un valor agregado para cualquier organización. Cumplir con los deadlines, claramente en la oficina es complicado que te dejan vencer o morir, probablemente te puedan correr, pero pues bueno, vencer o morir es un ejemplo de la resiliencia en el fútbol y yo aquí les dejo a ustedes esta anécdota, nada más para cuando tengan que terminar algún trabajo urgente o tengan algún deadline muy relevante, no se les olvide que la resiliencia es uno de los valores más importantes que ustedes tienen que llevar a cabo en su vida profesional. ¿Sale? Y bien, otro ejemplo, ¿sale? Probablemente a los que les guste el fútbol han oído hablar de uno de los momentos más históricos del fútbol, que es el Maracanazo. El Maracanazo se da en 1950. En 1950, la selección de Uruguay, capitaneada por Obdulio Varela y con Gilla y Schiaffino como los grandes referentes porque jugaban en Europa y eran los delanteros, da la sorpresa en el Mundial de Brasil en 1950 y derrota a Brasil 2-1 en la gran final. Brasil va ganando 1-0 al medio tiempo y en el segundo tiempo Uruguay da la voltereta, les gana 2-1 y se conoce como el Maracanazo. Ese partido a la fecha tiene registrado el mayor récord de asistentes en un solo estadio de fútbol, porque en esa época entraban los asistentes parados. Se dice que había cerca de 200,000 personas en el Maracaná. Y esas 200,000 personas, cuando cae el segundo gol de Gilla, el 2-1, guardan silencio. Se hace un silencio sepulcral y Uruguay da la vuelta olímpica con la gente, la vuelta olímpica, perdón, con la gente llorando alrededor del estadio. ¿Sale? Básicamente, ese momento marca la historia brasileña. ¿Por qué? Hasta ese mundial, Brasil siempre jugó con un uniforme blanco.
Para el siguiente mundial, Brasil no vuelve a utilizar ese uniforme blanco y utiliza los dos uniformes que hoy conocemos, el amarillo con verde y este azul, que es el segundo uniforme. Pero bueno, esa resiliencia de los brasileños hace que en 50 pierdan la final, en 54 el mundial es en Europa y el campeón es Alemania, pero en 1958 Brasil gana su primer título del mundo, ¿sale? Y hay una anécdota muy curiosa. Este jovencito que ven aquí es Pelé. Edson Arantes do Nascimento Pelé tenía 17 años. En 1950 Pelé tenía 9 años. Y Pelé recuerda a su papá llorando en la sala de su casa después de haber perdido ese partido. Si Pelé no hubiera tenido resiliencia, difícilmente hubiéramos tenido al mejor futbolista de la historia. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuántas veces ustedes en su trabajo, a ver, les hago esta pregunta, ¿quién nunca se ha equivocado en su trabajo? Todos nos hemos equivocado alguna vez. Todos nos hemos equivocado alguna vez. ¿Por qué? Pues porque ninguno de nosotros es perfecto. ¿Sale? Pero ¿qué es lo importante? Lo más importante es seguir intentándolo. Cuando uno se equivoca, buscas dar resultados corregidos o correctos a la siguiente ocasión. ¿Sale? Este ejemplo del maracanazo de Brasil en 1950 nos hace ver que Brasil pierde un título mundial en su casa y 8 años después es campeón del mundo. ¿Sale? Si los brasileños no hubieran seguido intentando, practicando y jugando, pues probablemente nunca hubiéramos tenido a los grandes futbolistas brasileños que nos ha dado la historia. Entonces, cuando ustedes en su trabajo se equivoquen, apelen a eso, a la resiliencia. ¿Sale? Resiliencia, los deadlines. Acuérdense de Vittorio Pozzo y vencer o morir. Resiliencia, cuando se equivoquen en el trabajo, siempre van a tener una oportunidad de volver a corregirlo. Piensen en Brasil y piensen en el Maracaná. Si yo les pregunto a ustedes por los mejores futbolistas del mundo, seguramente me van a decir Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Batistuta, etcétera, etcétera, etcétera. Acá lo tendrá su lista, ¿vale? Pero difícilmente alguno de ustedes me puede mencionar a un futbolista alemán. Quizás el más famoso sea Franz Beckenbauer, pero difícilmente cuando tú piensas en Alemania, piensas en un solo futbolista, ¿sale? Y aquí vengo a la parte importante que es el trabajo en equipo. ¿Vale? Dos ejemplos del fútbol. En 1954, el mejor equipo del mundo era Hungría. Llevaba 4 años sin perder un partido de fútbol. Y en la fase de grupos le gana a Alemania 7-3. ¿Sale? A pesar de eso, Alemania llega a la final. Y a los 20 minutos de la final va perdiendo 2-0 con Hungría. En el medio tiempo el entrenador habla con ellos, Fritz Walter era su capitán y su mejor jugador, y en el segundo tiempo se da el milagro de Berna. ¿Cuál fue el milagro de Berna? Que los alemanes trabajando como equipo logran dar la voltereta y ganarle 3-2 a Alemania. A Alemania le gana a Hungría y se convierte por primera vez en campeón del mundo. Trabajo en equipo, ¿vale? No sé si recuerden, pero en 1989 cayó el muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, se puede decir que es cuando finalmente las Alemanias de alguna manera empiezan a unirse otra vez. Se acaba esta época de la Guerra Fría. Y el siguiente mundial después de 1989 es el Mundial de Italia, Italia en 1990. Y en 1990, nuevamente, el trabajo en equipo de Alemania hacen que sea una planadora, gana prácticamente todos sus partidos, solo empata un partido con Colombia, en la final le gana 1-0 a Argentina con un polémico penal y finalmente se vuelven campeones del mundo. ¿Por qué le pongo el ejemplo de los alemanes? Si alguien sabe trabajar en equipo son los alemanes. En el 2014, por ejemplo, si recuerdan, el mejor jugador del mundial fue Messi, pero los campeones fueron los alemanes. A los alemanes nunca les ha interesado tener figuras o una figura que destaque por encima de todas. A los alemanes siempre les ha interesado tener el mejor equipo. Y el mejor equipo, pues es básicamente el que trabaja para lograr un fin punto como bloque, ¿sale? Muchos de los que están presentes ahorita que veo sus nombres seguramente han trabajado en bancos, ¿sale? En un banco, ¿cuántas veces no han escuchado? No, es que los clientes son de promoción. ¿Los clientes son del área de promoción o son los clientes del banco? Son los clientes del banco, de todo el banco. ¿Cuántas veces no han escuchado? No, es que los de riesgo se ponen muy quisquillosos y no dejan pasar los productos. El trabajo de la función de riesgos
es como la defensa de un equipo de fútbol. Es evitar que pasen cosas indeseables en el tema crediticio. Entonces, cuando ustedes piensen en un equipo de trabajo, me enfoco ahorita en el ejemplo de bancos, piensen que un área siempre debe de tener, una empresa siempre va a tener contrapesos, pero eso no implica que esos contrapesos no quieran lo mejor para el equipo. Si ustedes trabajan en un área de promoción, cuando sea de riesgos, cuando sea de crédito, les pidan cosas, piensen que el área de crédito y el área de riesgo les están pidiendo cosas porque son necesarias para cumplir con los objetivos del banco o con el apetito de riesgo o con las características de los productos. ¿Sale? Cuando, por ejemplo, ustedes están en el área de riesgos y piensen que los clientes son de promoción, pues los clientes no son de promoción, los clientes son de todo el banco. Porque si el banco no trae clientes, pues el banco no come. ¿Sale? Si están en otra área como finanzas, como legal, como mesa de control, que muchas veces se consideran áreas de apoyo, piensen que esas áreas de apoyo, si no hay clientes que vengan a trabajar con ustedes, va a ser imposible que ustedes puedan tener un adecuado desarrollo como equipo. ¿Sale? Entonces, este ejemplo de los bancos creo que es muy relevante. Siempre en las comidas de fin de año, la gente de riesgos come sola porque pues, nadie se quiere sentar con ellos. No sean gachos, ellos hacen su trabajo. No los dejen solos en su siguiente comida de fin de año. ¿Sale? Pero piensen en el trabajo en equipo y acuérdense del milagro de Berna y el muro de Berlín. Trabajo en equipo. Hubo un mundial muy polémico que fue el primer mundial que ganó Argentina en 1978. En 1978, en la década de los 70, prevalecían las dictaduras militares en toda Latinoamérica, en casi toda Latinoamérica, ¿no? Fue muy famoso el caso de Médici en Brasil, el caso el caso chileno, que fue el más triste, y bueno, y en el caso de Argentina estaba Videla. Videla es este personaje que les estoy señalando aquí con el puntero, ¿sale? La Junta Militar Argentina presionó mucho a este equipo para que ganaran un mundial, ¿sale? Aquí está la selección argentina que trabajó en equipo, se tuvo que aislar de la política, se tuvo que aislar de la tragedia que había en una dictadura militar porque desaparecían gentes en la calle y ellos tuvieron que hacer su trabajo. ¿Cómo lo hicieron? Como equipo. Todos los jugadores de este equipo, capitaneados por Daniel Pasarela, que era el defensa central, Ubaldo Matildo Fillol, Leopoldo Jacinto Luque, Mario Kempes, el Tolo Gallego, un gran equipo, tuvieron que aislarse como equipo para lograr el objetivo. Ellos le ganan la final 3-1 a Holanda, y para aquellos que sospechan que el Mundial estuvo arreglado, nada más les comento que Holanda estrelló un balón en el poste en el minuto 91-92 del tiempo regular. Si ese gol entra, Holanda era campeón. Ese gol pega en el poste y el balón se va para afuera. Y en tiempo suplementario, con goles de Bertón y de Kempes, Argentina gana 3-1. Entonces, aquí vuelvo a lo mismo. Trabajo en equipo. Recuerden ustedes que el trabajo en equipo es algo que tiene que nacer porque el equipo está convencido de lo que quiere conseguir. Si el equipo está convencido de que quiere ser campeón del mundo, no van a importar las adversidades. El equipo lo va a conseguir. ¿Sale? Y piensen en Argentina. Argentina fue campeón del mundo a pesar de vivir una dictadura militar, a pesar de que había gente que desaparecía tristemente en las calles de Argentina y logró conseguir que su equipo fuera el mejor del mundo. ¿Vale? Y aquí yo les pido a ustedes que hagan esta reflexión y ese equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Su vida profesional es muy importante, pero su vida personal también. Y tan importante es balancear la vida como tan importante es evitar que la vida personal influya en la vida profesional. Uno no debe de llevarse los problemas de la oficina a la casa, ni tampoco debe de traer los problemas de la casa a la oficina. Entonces, siempre separen muy bien, recuérdense de la selección argentina que fue campeona del mundo, a pesar de que había gente siendo secuestrada, siendo ultrajada a sus derechos por la dictadura militar, tenían la presión de la dictadura militar y aún así ellos lograron ser campeones del mundo. ¿Sale? Nunca llevaron o nunca, digamos, trajeron a la cancha los problemas. ¿Vale? Resiliencia, vencer o morir de Vittorio Pozzo. El maracanazo, cuando Pelé gana su primer Copa del Mundo 8 años después. Trabajo en equipo de los alemanes, el milagro de Berna y el muro de Berlín. Y el trabajo en equipo de los argentinos para ser campeones
a pesar de que mientras en la cancha se festejaban goles, en las ciudades pasaban otras cosas. Y bueno, llegamos a la parte que a mí me gusta más, que es la del liderazgo, ¿sale? Así como les comenté que en 1986 México tiene la mejor actuación en un mundial y acaba en sexto lugar invicta. En 1990 México no califica al mundial por el trágico episodio de los cachirules. La federación registró a jugadores con mayor límite de edad del que podían jugar y por ende la FIFA nos elimina. ¿Qué pasa después de este momento? Después de este momento, las elecciones de 1994 y 1998 son de las elecciones que para muchos han tenido mayor liderazgo. ¿Por qué? Porque han tenido jugadores que han sido líderes más allá del papel. ¿A qué me refiero con líderes más allá del papel? Uno puede pensar que el líder nada más es un capitán o que el líder en una oficina nada más es el jefe. Eso no es cierto. Un líder puede ser líder desde cualquier lugar de la organización en la que esté. No solamente los jefes son líderes. Todos los colaboradores de una organización deben de ser líderes, con distintas características, porque los líderes no son iguales, no están hechos a imagen y semejanza uno del otro. Cada estilo de liderazgo es distinto y cada líder debe de tener distintas habilidades, ¿sale? En el caso puntual de estos líderes que tuvieron que adaptarse después de la tragedia de los cachirules, yo lo que más destaco de estas dos elecciones que han sido muy recordadas por muchos recientemente es la capacidad de adaptación que tienen. Y yo los exhorto a ustedes, como líderes en sus trabajos, como parte de un equipo, que siempre entiendan que los líderes deben de adaptarse. ¿Por qué? Porque los líderes tienen que adaptarse a personas, tienen que adaptarse a organizaciones y tienen que adaptarse a situaciones. ¿Vale? Para muchos, las elecciones de 1994 y 1998 de México tenían grandes líderes. Y eso es lo que hizo que en esa época estas elecciones despertaran mucha emoción al interior de la población cuando se disputaban los mundiales, tanto el de Estados Unidos 94 como el de Francia 98. Tristemente, en ambas ocasiones nos quedamos fuera en octavos de final. Aquí perdemos en penales contra Bulgaria y aquí nos gana Alemania 2-1 en los minutos finales. ¿Vale? Otro ejemplo de liderazgo. A ver, yo recuerdo que la primera selección francesa que vi fue la selección francesa de 1982, con Platini y con jugadores franceses. En 1986 también vi. ¿Y qué me llamó la atención? Cuando yo veo la selección de 1982 y yo veo la selección de 1986, prácticamente los franceses no tenían jugadores de las islas o de las colonias como sí lo tuvieron en 1998. Este es un ejemplo. La Francia multicultural de 1998 es la que obtiene el primer título del mundo para Francia. Es una Francia multicultural. Había argelinos, había gente que había nacido en otros países o que traía padres de otros países, pero que jugaban representando a Francia. Antes del Mundial, Francia estaba muy polarizado porque muchos franceses decían que esta selección no los representaba. ¿Qué pasó? Que los líderes, como Zidane, como Deschamps, como Bartés, como Laurent Blanc, son líderes que hacen que esa Francia conecte con su afición y les hagan entender que hoy Francia es un país distinto. Ese liderazgo que tuvieron los líderes permitió que esta Francia multicultural en 1998 ganara su primer título del mundo. Otro ejemplo, en 2010 España atravesaba la peor crisis económica de su historia. Tenían un equipo que siempre, así como a nosotros nos había pasado el famoso quinto partido, a España le había pasado lo mismo, pero siempre en cuartos de final. España nunca había avanzado más allá de cuartos de final en un mundial y siempre perdía por el penal, por el autogol, por lo que fuera. ¿Qué pasó en 2010? A pesar de que vivían la peor crisis económica de su historia, pues que un grupo de jugadores liderados por jugadores del Real Madrid y jugadores del Barcelona, como Sergio Ramos, como Iker Casillas, como Piqué, como Puyol, como Javi, como Iniesta, etcétera, lograron consolidar un equipo y los distintos líderes que tuvieron permitieron llegar a ser un equipo campeón del mundo. ¿Sale? Les voy a poner un ejemplo. Piensen ustedes como personas. El líder es líder por lo que es como persona, no es líder por lo que es como el cargo que tiene. En un trabajo,
El liderazgo lo ejerce la persona, no lo ejerce el cargo. Estos jugadores franceses y estos jugadores españoles, viviendo una cuestión de racismo en una Francia multicultural y viviendo la peor crisis económica de su historia, lograron sobreponerse, mantuvieron su liderazgo y ese liderazgo a ambos los hizo campeones del mundo. ¿Sale? Adaptación y entender que el liderazgo lo ejerce la persona y no el cargo es lo que permite que los equipos logren ser equipos exitosos y que tengan líderes constantes, líderes fuertes. Seguimos, ¿verdad, Marimar? No ha habido preguntas todavía. No, aquí sigo todo en orden. A veces dicen que se oye lejos, pero yo ¿Se lo oye oigo lejos? perfecto. Perdón, es No, que voy pasando la diapositiva, sí, voy pasando las hojas, pero me tengo aquí al lado me voy a amarrar aquí para que no se me sí, despegue. exacto. Ya no se me va, perdón. No pasa nada. Ahí estamos, Gracias, Víctor. contrario. Vale. Y bueno, a ver, dos cuestiones adicionales que yo quería tocar con ustedes. A ver, hoy por hoy está muy de moda o es una falla en las empresas. Este tema, digo, la palabra si mal no recuerdo, es procrastinación. Es una palabra que básicamente es posponer, diferir o dilatar algo. ¿Sale? Y yo les voy a llevar este ejemplo a lo que es básicamente el fútbol. En fútbol, ¿quién de ustedes no ha escuchado muchas veces la famosa frase de hielo al balón? Ponerle hielo al balón es tener la pelota y no dejar que el rival juegue, pasarla atrás, tirarte, hacer tiempo. Jugar con el reloj, lo mismo, defenderte, echarte para atrás, no atacar, no jugar fútbol, sino simplemente defenderte. Es una actitud dilatoria. Y yo aquí les pongo tres ejemplos. Italia siempre se ha caracterizado por ser un equipo sumamente defensivo. Y sin embargo ha sido 4 veces campeones del mundo. Muchas veces les ha costado esa dilación. Si bien han sido 4 veces campeones del mundo, el último mundial que participaron fue en 2014 y quedaron eliminados en fase de grupos. 2018, 2022 y 2026, Italia no ha calificado al mundial. ¿Por qué? Porque así como en el pasado le funcionó el hielo al balón y jugar con el reloj, pues tal parece que hoy su esquema de juego no le está funcionando. ¿Vale? Esta foto es de la Argentina. Este es el último título de Italia en el 2006, en el Mundial de Alemania, que le ganan la final los italianos en penales a Francia cuando Zidane da el cabezazo. Y esta es la foto del campeón de Qatar, Argentina en el 2022. ¿Por qué pongo a los argentinos? Los argentinos son maestros en jugar con el reloj, maestros en jugar con el tiempo. Como dicen ellos, son cancheros. Ya han sido 3 veces campeones del mundo, ¿vale? Han tenido la suerte de tener a Maradona y a Messi, que han sido dos de los mejores futbolistas de la historia. Pero aún así los argentinos siempre han sido reconocidos como grandes futbolistas y como grandes campeones. Pero tienen esa cualidad, ponerle hielo al balón, jugar con el reloj y hacer actividades de dilación, por así decirlo. Y les pongo este ejemplo que es, algunos lo conocerán, que es José Mourinho. Se estima que José Mourinho sea el próximo entrenador del Real Madrid, el equipo más importante del mundo. Y José Mourinho también se ha caracterizado porque a lo largo de su carrera siempre ha tenido algunas actitudes mucho más defensivas, es decir, ha jugado poniéndole hielo al balón y ha jugado con el reloj. Entonces, ¿qué es la dilación hoy por hoy en el mundo profesional? ¿Sale? Nosotros tenemos que aprender a dosificar nuestros esfuerzos, ¿sale? Si yo tengo una tarea muy compleja que tengo que hacer y no la hago precisamente porque es muy compleja, pues lo único que voy a hacer es posponerla y patearla. Y eso no me va a servir, porque tarde o temprano alguien me va a pedir cuentas y yo no voy a entregar cuentas. ¿Qué sugerencias les doy cuando tengan actividades así tan complejas? ¿Vale? Primero, si tienen actividades muy complejas, traten de poner una lista de cuáles son las subactividades a esas actividades. Y esas subactividades, váyanlas ustedes enlistando de la más fácil a la más difícil. Probablemente sí dejen la más difícil al final, pero vayan avanzando paso a paso. Es decir, tengo que leer un libro de 1000 páginas, no voy a leer 1000 páginas en un fin de semana. A lo mejor leo 100, leo 10, voy leyendo, pero no lo voy dilatando, porque si nunca empiezo, nunca voy a acabar. La segunda es pónganse metas
objetivas y asequibles para ustedes. Es decir, cosas con las que ustedes puedan comprometerse y puedan cumplir. Y finalmente, la tercera y la más importante, pues piensen que no hay imposibles. Los únicos imposibles nos los ponemos nosotros. Y si nosotros preferimos postergar, dilatar o utilizar la famosa procrastinación que hoy está tan criticada y tan de moda, eso no nos va a dar resultado. Uno tiene que poner manos a la obra. Acuérdense de Argentina, que llevaba más desde 1986 de no ser campeona del mundo, a pesar de tener grandes jugadores, pero su estrategia muchas veces era dilatoria. Acuérdense de Italia, que si bien ha sido 4 veces campeona del mundo, no ha podido calificar a los últimos 3 mundiales. Y piensen en Mourinho, que bueno, no sabemos cómo le va a ir ahora en el Real Madrid. ¿Vale? Les voy a poner un ejemplo. Ahorita que Marimar, otro ejemplo personal. Ahorita que Marimar les contaba cuando yo me fui, les leyó un poquito de mi trayectoria, cuando yo me fui a estudiar a Tulane, que fue la primera maestría que hice, a mí me costó mucho trabajo que me aceptara. ¿Por qué? Porque mi nivel de inglés no era bueno. Era un nivel de inglés bastante bajito, bastante promedio. Finalmente me aceptan en Tulane, me piden irme 2 meses antes para estudiar inglés, para mejorar mi inglés. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, yo estudio en Tulane con la beca Fulbright y acabo en Tulane siendo el mejor alumno de mi generación en el 2003. Si yo me hubiera puesto en la cabeza, no sé inglés y no puedo y me costaba trabajo, nunca me hubiera ido. Me fui medianamente hablando. Hoy tampoco crean que mi inglés es perfecto, excelente, tengo un acento muy marcado, pero fui superando esa barrera y fui perdiendo el miedo. No lo dilaté y gracias a que no lo dilaté, pude obtener la beca Fulbright y pude graduarme como el mejor alumno de mi maestría. Entonces, una recomendación, cuando tengan tareas complejas, eviten dilatarlas. No le pongan hielo al balón. No jueguen con el reloj. Acuérdense que un tetracampeón del mundo no ha asistido a los últimos 3 mundiales. Y acuérdense que la Argentina de Maradona y de Messi pasó cerca de 40 años sin ganar un título mundial. Alguna vez un entrenador que tuve que había jugado en primera división me contó cómo se retiró. Y con tristeza y con lágrimas en los ojos me dijo, yo no me retiré del fútbol, el fútbol me retiró a mí. Y eso es algo que a él le dolía mucho, que él no se fue cuando quiso, se fue cuando en el fútbol le dijeron ya no sirves. Y hay una frase que la he escuchado en varios lugares, incluido esta persona que me la dijo, que él se la había dicho a alguien más, que dice, a los 35 años eres muy viejo para el fútbol, pero eres muy joven para la vida. Un valor muy importante que ustedes no deben de perder de vista nunca en el mundo moderno es la experiencia. Hoy por hoy en el mundo moderno queremos todo rápido y como queremos todo rápido, no reconocemos las capacidades muchas veces de gente que tiene más experiencia que nosotros. La experiencia vale. Y acuérdense de esta frase. A los 35 años ustedes son muy jóvenes muy viejos para el fútbol, pero son muy jóvenes para la vida. ¿Vale? En esta foto, eh, en esta foto tengo a Pelé, el mejor futbolista del mundo, de la historia para muchos, y tengo a Mbappé que ganó un título mundial a los 17 años y a Lamine Yamal que ganó la Eurocopa apenas hace un par de años con 18 o 19 años, ¿vale? Estos dos muchachos son hoy por hoy probablemente los mejores futbolistas que vamos a ver en esta Copa del Mundo, probablemente. Sin embargo, a estos dos muchachos les falta mucho para poder llegar a la experiencia que tuvo Pelé. Que esperemos que maduren, que tengan experiencia y que hagan las cosas que deben de hacer. Pero recuerden, un futbolista empieza a jugar fútbol a los 16, 17 años de manera profesional. Y a los 35 se acabó su carrera. Tiene no más de 20 años para asimilar y para hacer un futuro. ¿Vale? Los futbolistas hoy por hoy también quieren todo rápido. Yo no sé si alguno de estos dos algún día desbanque a Pelé del trono como 3 veces campeón del mundo, pero lo que les quiero compartir aquí es, hoy por hoy no quieran todo rápido y por favor tengan un reconocimiento siempre a las capacidades de las personas, sobre todo las personas que tienen más experiencia que ustedes. Un segundito, por favor.
Vente su maleta morada y vamos a poner ¿cómo se llama? Rápido, el traje de taekwondo aquí abajo y regresa. Regresan aquí, por favor. Y Mira, bueno, y nada más justo para... ahorita que, justo aquí puso Elsa Barrera, orgullo de la familia Luque, saludos de su prima. Muy bien, que sea, felicidades. Muchos saludos, Elsa, gusto saludarte. Este, a ver, la frase que puse hoy en la presentación que platiqué con Marimar es, el fútbol es lo más importante de los menos importantes. Y no es una frase mía, es una frase de uno de los tres que están por acá. Alguien dijo alguna vez, y se me quedó muy grabado, que el fútbol era lo más importante de lo menos importante. Y yo lo comparto, creo que el fútbol es lo más importante, probablemente de lo menos importante, pero es algo que te llena de satisfacción personal si te gusta el fútbol, cuando tu equipo gana o cuando tu equipo pierde. Y les voy a compartir nada más para concluir esta presentación tres frases muy importantes. La primera es de este futbolista de aquí a la izquierda, que es Alfredo Di Stéfano. Para muchos argentinos, dicen que Alfredo Di Stéfano fue mejor futbolista que Maradona y que Messi. Yo no lo vi jugar, sí ganó todo con el Real Madrid, pero nunca destacó en una Copa del Mundo, entonces no puedo hacer una opinión objetiva al respecto, simplemente creo que es un buen futbolista, pero bueno. Alfredo Di Stéfano tenía una frase muy importante que se refiere al trabajo en equipo. Le decían que él era un gran jugador y él contestaba, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos porque existe lo que se conoce como el trabajo en equipo. Esa es una cosa básica para que ustedes la entiendan. A menos que ustedes se dediquen, que a lo mejor hayan estudiado un doctorado, se dedican a la investigación y trabajen solos, que es muy raro que eso pase, porque inclusive los investigadores con doctorado trabajan con otras personas y tienen que hacer estudios conjuntos, pero es muy complicado trabajar en la vida profesional sin poder tener una buena relación con los demás. Entonces piensen en esta frase de Di Stéfano, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Trabajo en equipo. Segundo ejemplo, Johan Cruyff, jugador holandés y después entrenador también muy destacado. Para muchos, Johan Cruyff es el mejor futbolista que nunca pudo ganar una Copa del Mundo. Disputó el Mundial de 1974 y perdió la final. Y en 1978, cuando Argentina le gana a Holanda, él ya no está con la selección porque tiene un problema con el entrenador y no va a la selección de Holanda. Pero bueno, él dice una frase tanto como jugador como entrenador. El fútbol es un juego que se juega con el cerebro. Y esa es una frase que aunque parezca obvia, para muchos no lo es. Muchos piensan que el fútbol es correr, patear, correr, patear. Correr es fácil, jugar al fútbol lleva un poquito más de trabajo. Entonces, esta frase de que el fútbol es un juego que se juega con el cerebro apela a lo que son las soft skills, apela a la mentalidad. Johan Cruyff era un futbolista que inclusive en el campo parecía que no corría mucho, pero corría cuando tenía que correr, pasaba cuando tenía que pasar, defendía cuando tenía que defender. Bueno, las habilidades blandas o las soft skills que hoy se requieren en el trabajo, recuerden que hagan lo que hagan, no pueden dejarse ganar ni por el hígado ni por el corazón. Recuerden que hoy se trabaja como toda la vida con el cerebro y no nada más pensando, sino también actuando con una mentalidad que les permita ser un buen equipo y sobre todo aprender de las actividades propias que hagan los demás. ¿Vale? Y la última frase que les quiero compartir en esta presentación es una frase de Jorge Valdano. Jorge Valdano, igual que la frase que les dije de el fútbol es lo más importante de lo menos importante, Jorge Valdano es de las personas que más hablaba del liderazgo de Maradona. Y cuando definía a Maradona, no lo definía por cómo jugaba el fútbol o por cómo lo hacía, sino lo definía como persona y como líder en el fútbol. Y él tiene una frase que decía que el que gana credibilidad en el campo ahorra palabras, ¿vale? Quien gana credibilidad en el campo ahorra palabras. Entonces lo que él decía es que toda situación que requiere un líder o que requiere un liderazgo tiene que mostrarse en el campo. Esta foto de Valdano es cuando él mete un gol, corre toda la cancha y mete un gol en la final de Argentina,
Y Maradona, siendo Maradona después del gol, lo que va y le dice a Valdano es, tranquilo, yo voy a marcar al jugador alemán que tú tenías que marcar, recupérate. Maradona, siendo el mejor futbolista del mundo en ese momento, le dice a su compañero, no te preocupes, yo voy a defender, tú te acabas de sacrificar por el equipo, ahora yo me sacrifico por ti. Y ese tipo de cosas no son goles, no son pintas, no, son actitudes. Entonces, quien gana credibilidad en el campo, ahorra palabra. En todas situaciones se necesita liderazgo y los líderes siempre deben estar presentes. Y pues bueno, con esto doy por concluida la plática que hoy me pidieron compartir con ustedes. Yo sí creo que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y también creo que lo que uno aprende en la vida en un deporte de conjunto, yo lo enfoco mucho al fútbol, pero cualquiera que haya hecho un deporte de conjunto lo puede entender o lo puede asimilar más o menos parecido. El deporte en equipo te transmite, primero que nada, trabajo en equipo, segundo, te transmite liderazgo y tercero, te permite ser resiliente a situaciones que se pueden presentar en el terreno de juego. A ver, voy a dejar de compartir la presentación para darle Muchas ya paso. gracias, muchas gracias. Increíble la presentación y toda la motivación para para todas nuestras personas. Muchas gracias. Y abro aquí y si hubiese alguna pregunta, comentario, queja o sugerencia. Ya, todavía ven mi pantalla, perdón, no dejar de compartir ya. Mm. Mira, aquí hay Areli Vázquez tiene una ¿Quién pregunta. levantó la mano? Areli Vázquez. Areli Areli, gusto Vázquez, saludarte. ¿Cómo estás, Areli? a ver, Te escuchamos. hay que quitar el mute. Estás- Esta, puedes hablar. te Ay, escuchamos, no la Areli. oímos. ¿Ahí me oyen? Ya, Areli, ahí te ya te oímos. oímos. Sí, gracias. Uy, uy, uy. A ver, Te oímos perfecto. ahí ya, es que yo no los oía. Saludos a todos. Yo nada más quería comentar que tu título me llamó mucho la atención porque justo, pues lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, hay muchos grupos eh, políticos si quieren, pero al final son situaciones que en México, pues sí, es lo que estamos pasando, ¿no? O sea, el tema de los transportistas, la seguridad de las carreteras, las madres buscadoras, pues la situación de la educación con los maestros, ¿no? O sea, hay tantos temas en el país que son temas muy importantes que nos afectan todos los días, pero está ahorita el fútbol que también nos ayuda como que a decir, bueno, merezco también sentirme parte de una comunidad, ¿no? Y tener estos momentos también de disfrute, de empatía, de sentirnos pues también un México unido, ¿no? Entonces, pues creo que es muy atinado tu título y pues también preguntarte cuál es tu sentir de lo que está pasando en México con este mundial. Deja la moleta morada y se me la llevo yo. Estás en mute, Víctor. Ah, Perdón, me muteé. A ver, yo voy a separar la pregunta en dos, Areli. Y te ponte el voy a ser micrófono honesto, o porque sea, acuérdate que no se oye el micrófono. no se oye, ¿va? ¿Ya me oyen bien Ya, ahí? sí. Sale. A ver, Areli, tristemente, en los eventos deportivos, Juegos Olímpicos, el Tour de Francia, el Abierto de tenis y obviamente los mundiales, la gente que tiene algún motivo de enojo, de protesta, los utiliza. ¿Por qué? Porque hay reflector, para bien o para mal. Ahora, por ejemplo, con el tema de la tierra entre Israel e Irán, y bueno, lo que está pasando del Medio Oriente, en el Tour de Francia hubo muchos olímpicos, también ha habido muchas protestas por distintas situaciones geopolíticas. Y bueno, y hoy por hoy en México es una realidad que muchos de los problemas que tenemos como país y como sociedad, empezando creo por el más grave que es la seguridad y todo el tema de las muertes violentas y las personas desaparecidas,
pues busca una manera de llamar la atención con justicia y me parece muy justo el reclamo. Lo que sí me parece injusto, Areli, creo es mezclar las cosas. Primer Ujú. punto, el Mundial lo organiza México como país. No tiene que ver con el gobierno. El gobierno tendrá, así como les puse la foto de Videla, que Videla no tuvo nada que ver con que Argentina fuera campeón del mundo en 1978. Si el día de mañana México es campeón del mundo y nos va a dar mucho gusto a todos, pues ni el partido en el poder, ni la presidente, ni mucho menos tienen que ver con eso. Entonces, creo que sí hay que ¿Se corta? ¿Soy yo o se corta? exclusivamente, lo organiza el país. Y creo que como tal merece su respeto. También es una realidad, Areli, que la parte que hoy la gente reclama me parece un reclamo justo. No estoy diciendo que es un reclamo injusto, pero creo que también se aprovechan en algunas situaciones de la magnitud del evento para hacerse más visibles. Entonces creo que ahí sí hay que ser muy cuidadosos de la lectura que cada quien haga, porque es una realidad que un mundial de fútbol que organiza un país, además de que trae muchas alegrías de ramas económicas y demás, creo yo que más bien es el foro y el momento que mucha gente busca para hacerse más visible y más notorios, ojo, ante cuestiones o ante reclamos del gobierno. El gobierno, pero vuelvo a lo mismo, el gobierno no es el que organiza el mundial. Entonces, tú te estás quejando de tu país o de tu gobierno. Para mí, muy personal punto de vista, quien se manifiesta por un partido de fútbol, por unos Juegos Olímpicos o algo, me parece que se está manifestando contra el gobierno. Y también creo que la organización de la Copa del Mundo no es algo que sea exclusivo del gobierno, es algo que organiza un país. Y ese país, pues bueno, busca o hacer historia creando el mejor país del mundo, el mejor mundial de la historia, ¿no, Areli? Entonces a mí sí me da tristeza que si el 70 y el 86 han sido recordados, para muchos el 70 fue el mejor mundial de la historia y el 86 el segundo mejor, Areli. Cambió muchas cosas en el fútbol. Entonces sí es muy triste que hoy a 2 o 3 días se esté hablando más de cuestiones extracancha que hablando de lo que va a pasar adentro de la cancha, ¿no? Ahora, insisto, el reclamo de todos esos grupos que mencionas, Arely, me parece justo, pero me parece que el foro de quererlo canalizar vía el fútbol o vía el mundial no me parece el correcto, porque también puede ser un organismo, una forma de presionar, en este caso al gobierno, para que solucione cosas que a lo mejor no ha solucionado hace mucho tiempo, Arely. Ese es, digamos, mi punto de vista. Pues muchas gracias. Más que todo hay felicitaciones, ya te las grabé y te las copié para mañana, para compartírtelas. Muchas felicidades, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por inspirar a todos nuestros participantes hoy en el webinar. Gracias, Víctor. Ya, estás en mute, estás en mute. No, perdón, pues primero que nada, muchas gracias otra vez, Marimar, a ti y a Funeda, las gracias a Marieli. Para mí, la verdad, lo que Funeda me apoyó en mi vida profesional y personal, es algo que siempre voy a agradecer. Cuando Funed me requiera, siempre estaré para platicar, para lo que sea. Agradecerles a todos los que se sumaron y de verdad, o sea, créanme que yo siempre he dicho, he aprendido muchas cosas en la escuela, pero yo creo que aprendes más en la vida que en la calle que en la escuela. Y a mí el fútbol me dio muchas enseñanzas más allá que yo no aprendí de cuestiones técnicas en la escuela, a pesar de haber sido en el ITAM, haber hecho 2 maestrías en el extranjero, etcétera. Entonces creo que cada uno debe de tener esa sensación de lo que aprendes en la vida, que te sirve para muchas cosas que van más allá del simple hecho de practicar un deporte, ¿no? Pero muchas gracias a todos y la verdad, es un gusto tenerlos. Ana, Gracias. Y ahí ya dicen, acabo de arriba el leer Cruz a, Azul, ¿será? acabo de leer a Ana Saldaña. Los que dicen Ah, arriba el Cruz ajá. Azul, supongo que le van al Cruz Azul, dicen arriba el Cruz Azul porque saben que le voy a los Pumas. Y pues me da mucho gusto ver aquí muchas caras conocidas de verdad. Y siempre lo Pues, que necesite Funed, estamos a la orden, Marimar. muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Gracias.